El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Ministerio de Hacienda a favor de Ley de Empleo Público. Diputados buscan ponerle impuesto mayor a las pensiones de lujo y proponen rebajar 12 años para que pensionados puedan retirar el ROP completo. Vamos al detalle de las informaciones. Valorar si la Dirección de Servicio Civil debería estar dentro del Ministerio de Planificación Nacional para apoyar temas de rectoría, así como establecer las funciones y la coordinación entre Mideplan y la autoridad presupuestaria, son dos de las observaciones dadas por Rodolfo Cordero, viceministro de Egresos ante los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración. Esto como parte de la posición del Ministerio de Hacienda al expediente 21.336, que busca establecer un marco de empleo público. En lo que concierne a las finanzas públicas y al Ministerio de Hacienda, pues uno espera y tiene toda la intención de que esto venga a contribuir, como han venido a hacerlo otros proyectos, a mejorar el tema de las finanzas públicas. Y también esto le permite al país, yo no diría que no solo a nosotros, sino al país, seguir cumpliendo con una serie de compromisos que tenemos. El legislador socialcristiano Erwin Macís Castro cuestionó si se cuenta con las previsiones para implementar el tema de salario único. La pregunta específica es si está el ministerio, digamos, visualizando cuánto sería ese incremento y si estamos en capacidad como país de afrontarlo. Hacienda ciertamente no ha hecho estas valoraciones. Las cifras que se tienen pues fueron las que fueron presentadas aquí por Mideplan con las diferentes curvas. Ciertamente, por supuesto que si en un momento se decide pasarse a salario único, y eso tiene en el corto plazo un impacto inmediato, porque los salarios más bajos, como usted dice, posiblemente, yo veía las cifras, hablaban de un 30 o un 35% de la población que está laborando, que es la que pasaría a eso. Este proyecto de ley continúa su análisis en la comisión a la espera de ser enviado al plenario legislativo para su trámite final. Los legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios acogieron un nuevo texto sustitutivo al expediente que propone el retiro completo del régimen obligatorio de pensiones complementarias de los pensionados. La nueva propuesta permitiría el retiro en un solo desembolso a quienes se pensionen antes de febrero del 2023. La diputada Laura Guido afirmó que la iniciativa busca hacer más sostenible el sistema, ya que dejar el retiro completo hasta el 2035 puede ser contraproducente. No me siento cómoda con esta propuesta porque insisto en que esto es un sistema de pensiones, no es un sistema de ahorros. Para el ahorro está el Fondo de Capitalización Laboral. En esto lo que aporta el trabajador es 1% del 4.25, el resto lo aporta el patrono con una perspectiva social que era tener un acompañamiento para darle suficiencia a las pensiones de la gente. El diputado Eduardo Cruikshank manifestó que hubiese preferido que el plazo fuese más extenso. Nosotros, por nuestra parte, creemos que eso no es lo más favorable, porque creemos que al llegar a esa fecha siempre habrá una insuficiencia y que habrá inconformidad de la gente y que eso hará presión sobre el sistema como existe actualmente. Nosotros hubiéramos preferido un plazo más extenso hasta que el régimen alcance su madurez en el año 2035. El proyecto también incluye cambios en la lista de beneficiarios, la posibilidad de retiro para quienes enfrentan una enfermedad terminal y cambia la forma de calcular los años en que se divide, permitiendo acceso a un monto mayor mes a mes. La propuesta continúa en etapa de audiencias en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales ya dejaron listo el proyecto 21.035, ley para fijar los topes equitativos a las pensiones de lujo. Según explicó la legisladora de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, quienes pertenezcan al régimen del gobierno o al del Magisterio Nacional pagarían una contribución solidaria a partir de los 2.200.000 colones,
mientras los que estén en el régimen del Poder Judicial pagarían a partir de los 2.600.000 colones. El cobro del impuesto sería escalonado, es decir, que quienes más ganen deberán pagar un porcentaje mayor del tributo. Este va entre el 25 y el 75%. Todos quedaban, Magisterio y Ministerio de Trabajo quedan en 2.200.000, pero el Poder Judicial quedaba en 3.900.000. Entonces lo que hicimos fue bajar no a 8 salarios, sino a 6 salarios el Poder Judicial, para que quedara entre 2.500.600 y pico. Entonces, ahí tratamos de equiparar un poco más estas bases. Entonces ya lo que hicimos es que de ahora en adelante más personas del Poder Judicial van a tener que cotizar, porque bajamos de 3.900.000 a 2.600.000, por ponerlo así. El proyecto también incluye el recorte a las pensiones de los expresidentes y exdiputados. El ahorro va a ser, entonces calculamos que aproximadamente unos 17.000 millones de colones al año, porque si actualmente, si a esto hay que sumarle lo que ya se está contribuyendo. Nosotros aportamos un ahorro de 17.000 millones de colones, más lo que ya se estaban aportando en los regímenes normalmente con esto de la contribución solidaria. Y en un lapso de 20 años, eso es todo lo que sumaría, más de 200.000 millones de colones. Según estudios actuariales de la Dirección Nacional de Pensiones, el ahorro por el recorte ronda los 17.000 millones de colones por año, y en un lapso de 20 años, este sería de más de 200.000 millones de colones. Aquí estamos incluyendo que entra el Poder Judicial, el Magisterio, el Ministerio de Trabajo, exdiputados y, con una moción que se aprobó, expresidentes. Entonces, y de ahora en adelante, se les cobrará a los expresidentes que ellos también tengan que aportar su contribución solidaria. El proyecto ahora se encuentra en el plenario legislativo, donde será conocido por los 57 diputados. Los diputados dictaminaron afirmativamente garantizar a nivel constitucional, mediante una reforma al artículo 50, la protección del agua para consumo humano. Según detalla la legisladora Paola Valladares, lo que buscan es garantizar la prioridad de consumo en caso de algún faltante a futuro. Bueno, lo que estamos es adicionando un párrafo en donde lo que se garantice es que el agua potable sea un derecho humano que esté en el momento en que haya alguna escasez por encima de cualquier otro uso, y siempre que sea tutela de la nación, ¿verdad? Entonces pasa a ser de dominio público, y eso lo que la hace es que es inembargable, imprescriptible, inalienable, ¿verdad? Entonces va a ser solo para el uso de la nación dentro de sus limitaciones, o límites más bien, y el agua no es que se va a prohibir el uso para uso comercial o utilizar sus fuerzas para generar cualquier otra cosa. Es en el caso de que llegue a haber escasez, lo que va a privar es el derecho humano al acceso al agua potable, y de ahí para abajo evidentemente se puede usar en el agro, porque el agro va a servir para la alimentación, y eso sigue entonces haciendo aporte a lo que es el derecho a la salud. La reforma fue avalada por una comisión especial creada por el plenario legislativo para el estudio de dicha reforma constitucional. El proyecto pasa al pleno legislativo para su discusión y aprobación final. Durante el análisis del expediente 21.336, Ley Marco de Empleo Público, Julio Jurado Fernández, Procurador General de la República, llamó la atención de los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración ante un posible debilitamiento de la institución. Podría ser, y esto lo planteo en relación con el caso del Procurador General, por la importancia que tiene institucionalmente, no porque tenga alguna implicación en el caso particular, sino por la importancia que tiene institucionalmente, que pueda haber la interpretación errónea de que con esto se está derogando lo que regula la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en el artículo 10 en cuanto a las condiciones de nombramiento y permanencia del Procurador General, que están diseñadas para darle la garantía de independencia al funcionamiento del puesto del Procurador General. El abogado del Estado pidió también a los congresistas eliminar lo referido al teletrabajo, al existir ya una ley de la República, así como revisar el concepto de patrono único y mejorar las funciones establecidas a Mideplan. Sobre la creación del Observatorio de Empleo Público, el jerarca recomendó valorar la conveniencia de su establecimiento. El procurador reafirmó que esta ley debe ser aplicada a todos los órganos y que no ve roce constitucional con la independencia de las municipalidades. El diputado liberacionista y presidente de la comisión, David Gurzón Cerdas, cuestionó si la propuesta en discusión lesiona los derechos adquiridos de los servidores públicos.
¿Aprecian ustedes en el proyecto disposiciones que puedan lesionar derechos adquiridos de los funcionarios públicos? Nosotros no hemos visto que haya alguna violación de derechos adquiridos en este proyecto de ley, dentro de la concepción que la Procuraduría tiene sobre lo que entendemos nosotros como derechos adquiridos. El expediente continúa su discusión a la espera de recibir el aval definitivo para ser enviado al plenario legislativo. La Comisión de Ambiente votó a favor un texto sustitutivo al proyecto 20.985, Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente, tras la aprobación de una moción vía 137. Según explicó el proponente de la iniciativa, Erwin Macís, se requiere un equilibrio con la producción nacional de plástico y la protección del medio ambiente. Y este proyecto entonces lo que está estableciendo es una herramienta para poder hacer un cambio en nuestros hábitos de consumo y poder bajar a través de ellos el impacto que está teniendo la contaminación por plástico en el país. Vean ustedes qué innecesario sería este proyecto si todos los costarricenses no tiráramos el plástico y cualquier otro desecho a las calles. La presidenta del Grupo Legislativo, Paola Vega, se opuso a la moción. Asegura que el texto se debilita, solo prohíbe las pajillas en los restaurantes y no va más allá. En el texto original había una prohibición de pajillas en todo el territorio nacional, que era algo mínimo tomando en cuenta que las pajillas representan solo el 3% del problema plástico nacional mundial. Sin embargo, después de reuniones con las cámaras, esto varió y ni siquiera fue una prohibición en todo el territorio nacional, sino en solamente restaurantes. O sea, no es cierto que no haya un espíritu prohibicionista al inicio. Fue modificado por el quehacer de las cámaras en este sentido. El proyecto al que hoy la Comisión de Ambiente quiere volver, lo único que aporta es prohibir pajillas en restaurantes. El diputado José María Villalta también se opuso al texto sustitutivo. Porque creo que contiene retrocesos respecto a las mociones que hablamos en el primer día, en temas donde sí podríamos avanzar un poco más en la protección del ambiente y en la reducción de la generación de residuos plásticos que es insostenible. La parlamentaria Paola Valladares, quien votó a favor de volver al texto dictaminado junto a 5 diputados más, desmintió que están buscando defender la industria del plástico. Sí hubo momentos en donde estuvo la misma Cámara de Industria y la Cámara Plástica diciendo que el proyecto tal cual estaba y todas las mociones que se le aprobaron evidentemente venían en detrimento de la industria y de todas aquellas personas que dependen de la misma, de todos aquellos trabajadores, porque habían prohibiciones bastante altas, no es tampoco que no era prohibitivo. Entonces, en lo personal, apoyo regresar e incluso posteriormente hacerle algunas adecuaciones con algunas otras mociones que están presentadas. El proyecto continuará su trámite en el plenario cuando finalice el conocimiento de las mociones en comisión. El plenario legislativo aprobó en primer debate el proyecto 21.355 que reforma la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para que las entidades financieras realicen una supervisión consolidada a la hora de otorgar los créditos y con esto evitar casos como el de la Yamber y el del crédito del cemento chino. Con la propuesta se busca también cumplir con los estándares establecidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Eso podrían ser algunos ejemplos. Por supuesto que lo que busca es minimizar el riesgo al máximo de las empresas, que se puedan dar las señales de alerta por parte de las superintendencias antes de que sucedan algunos problemas como estos mencionados. La iniciativa también establece sanciones para quien violente el secreto bancario. Agrava las sanciones o multas en el caso de que la información confidencial, porque aquí estamos hablando de estados financieros, de estados de cuenta, que es información muy sensible, en el caso de que esa información se utilice o se disponga o comparta de forma incorrecta. Además, los legisladores aprobaron en primer debate el proyecto 21.211, que modifica la ley del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura. Con esta propuesta se aumentan de 9 a 11 los integrantes de la junta directiva de esa institución.
Este proyecto también es un... El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En YouTube somos Parlamento CR, en Facebook somos asamblea.legislativa.costarrica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.